Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. José Juan Piña está con nosotros, secretario técnico de CESA, el Centro Estatal contra las Adicciones. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Oye, se ven como muy inofensivas, ¿verdad? Estas bebidas energéticas. Y sí, además creo que se las venden a todo mundo, no hay una restricción de edad como puede ser el alcohol o el tabaco. No, desafortunadamente es así y es muy socorrida, sobre todo últimamente en estudiantes a nivel universitario, como para aguantar el ritmo, como para despertarse y estar como más activo en sus actividades. Que por supuesto ayuda a eso, pero tiene mucha repercusión en el tema de salud. Sí, o sea, efectivamente sí, uno puede sentirse más despierto cuando las consume, pero sí tiene consecuencias en la salud en general. ¿Qué tienen estas sustancias? Así se anuncian como bebidas energéticas para identificarlas quienes no estamos muy metidos en esto. Sí, no digo marcas, pero hay gran variedad. Estaba viendo otro día en la tienda y identifiqué como unas 6, 7 en una tienda común, diferentes. Y lo que tienen es, pues entre varias sustancias, sobre todo cafeína y azúcar. Taurina también, ¿no? Taurina, algunas. así es. Más o menos, una persona normal y acostumbrada al uso del café, por ejemplo, pues se puede echar unas 2, 3 tazas al día sin mayor problema de café. Una bebida de estas en general puede contener, dependiendo de la bebida, hasta 4 tazas de café, o sea, como concentrado. Y que las presentaciones son o muy pequeñitas o vienen enormes, que dices, bueno, parece garrafón de bebida energética, ¿qué pasa con mi cuerpo si consumo tanto? Sí, he visto hasta como casi de 1 litro, a la tota. Y azúcar tiene como más o menos lo equivalente a 12 cucharadas de azúcar. Una bebida energetizante. Y entre otras sustancias como la taurina. La taurina es una sustancia que la consumimos de forma natural y que luego nos la sobrevenden como para dar a entender otro tipo de cosas. Me refiero a que la taurina que se excede al consumo que el cuerpo o el organismo está necesitado de hacerla, la desecha. Entonces uno la desecha en forma de pipí, por ejemplo, a uno ocurre mucho del baño, y eso favorece a que uno se deshidrate, por ejemplo, y no tiene un efecto como uno pudiese pensar de que me despierta más o me siento más activo, sino sobre todo eso, ¿no? Como que hace que la vaya eliminando cada vez más rápido. Se dice, o a lo mejor mal dicho, mal pensado, que es afrodisíaco la taurina, o no va por ahí. No es tan... Ahí sí desconozco un poquito, pero es que es como mínimo lo que el cuerpo recibe, o sea, acepta. Y a veces el cuerpo es muy sabio y cuando no lo acepta, pues lo bota. En este caso en particular. Hay otras sustancias, por ejemplo, y que hay gente que no sabe. Por ejemplo, el ácido fólico, sí tiene ese efecto como medio afrodisíaco en algunas personas, no en todas. Más que lo que puede hacer la taurina, por ejemplo. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando revuelves estas bebidas energéticas con alcohol? Porque también creo que lo hacen algunas personas, ¿no? Sí, las bebidas energéticas entran dentro de lo que se conoce como son drogas estimulantes. Una droga estimulante acelera el organismo, o sea, y si bien la cafeína es considerada un estimulante leve, moderado, la sobrecantidad sí me puede ocasionar problemas, ¿no? Me puede ocasionar crisis de ansiedad, trastornos del sueño, problemas cardíacos, taquicardia, derrames cerebrales, o sea, con el transcurso del tiempo. Si lo combino con una droga depresora que es un antagonista, es decir, como que tienen funciones diferentes como lo hace el alcohol. Sí, uno acelera y el otro te baja. Puede ser que el organismo le haga caso a los dos, entonces... Por un lado, mi corazón le estoy diciendo con el alcohol que lata más despacio, y por otro lado le estoy diciendo con la cafeína que lata más rápido, y puede ser que el corazón le haga caso a los dos y entre en un proceso de fibrilación donde, o sea, el latido del corazón es irregular, o sea, se encoge de un lado y se expande del otro. Entonces entra en una especie como de latido irregular de fibrilación y me puede provocar un paro cardíaco. ¿Qué ha llegado a suceder? Sí,
Hay personas que han fallecido por este tipo de combinaciones. Con cosas tan inocentes como una famosa perla negra, que luego nos la regalan donde vamos a un bar o ese tipo de cosas. ¿La perla negra qué es, perdón? Es vodka con una bebida energetizante. Ok. Y entonces ¿Y te da para arriba? ¿O pues, para abajo hasta la abajo tumba, según para dónde? Lo que hacen la gente es que cuando ya se siente medio pasado con el alcohol, o sea que el efecto depresor está fuerte, busca como equilibrarse malamente. Entonces toma este tipo de bebidas o otro tipo de sustancias como la cocaína o metanfetaminas, que es parecido el efecto. Y lo que hace es que tienen la sensación de estar más despiertos, aunque el efecto del alcohol continúe en el organismo. Si yo voy manejando, y rapidito les comento, y veo un semáforo y freno, o sea, tardo unos segundos en reaccionar, a lo mejor con el alcohol tardo 2 segundos, y si le sumo una droga estimulante, tardo 4 segundos. Entonces ya me brinqué el semáforo y no sé quién me llevé, ¿no? Claro. Entonces es peligroso. Aunque me siento más despierto, en realidad el efecto... Tus reflejos son más lentos. Ajá, así al es. 100%, así claro. Así es. ¿Te puedes volver adicto a este tipo de bebidas? Sí, la cafeína, como cualquier otro tipo de sustancia, provoca dependencia, adicción. Sí. Hay gente que se siente muy mal si no echa su cafecito en la mañana, ¿no? O en la tarde, o sea. Ajá. Y como es mayor la cantidad, y aparte del azúcar, uno se puede volver adicto al azúcar también. Pues sí, o sea, puede haber malestar, o sea, que se sientan ansiosos por no consumirlo, irritados, cambios de humor, problemas digestivos, por ejemplo, estreñimiento, por culpa de la abstinencia de este tipo de sustancias. Y bueno, la verdad es que no es tan esencial para la vida. Se recomienda mejor descansar, tomar agua, hacer actividades que me quiten el estrés, en lugar de pues meterse este tipo de... Sí, el ver cómo caramba me voy a activar para aguantar. Aguantar, así es. Planificar bien los tiempos. Y que eso va con la calidad de vida, lo que decíamos del estilo de vida de cada quien. Claro, por supuesto. ¿Mencionabas drogas depresivas? Ajá. ¿Cuáles son estas? Las drogas que deprimen el organismo. La principal más consumida es el alcohol. Hay los medicamentos, sobre todo las que acaban como hipina, benzodiazepinas. Las que te duermen, las que te dan para Sí, dormir. Le voy con el doctor, le digo, me siento nervioso, no puedo dormir. Y me dice, no, pues tómate la mitad de esta pastillita. Entonces, generalmente me va a dar una benzodiazepina. Y son chiquititas, la ves tan insignificante que dices, sí. no puede hacer nada, claro. Me la tomo y ya. ya. Sí, los derivados del opio, lo que nos pone el doctor para que nos duerma las anestesia. Y todos los solventes inhalables. Las drogas depresoras son las más peligrosas. Yo me puedo morir de abstinencia de alcohol y de benzodiazepinas. Son las únicas drogas que me pueden matar de eso. Y las drogas estimulantes como como la cafeína, la cocaína, etcétera, son las que más matan en cuanto a la intoxicación. Entonces la cocaína es estimulante. Así es. Ok. Ajá. La cocaína, la cafeína. Y las diazepinas, y como se acaben en ina, son depresoras. Así es. Se dan para abajo. Ajá. Y hay quien combina droga depresora con estimulantes, así es. Estamos hablando de bebidas energéticas, tenemos muchas llamadas y la mayoría van en torno a lo mismo. ¿Quién las regula? ¿Por qué se las venden a los menores? Mari Torres, ¿quién debe regular estas bebidas que, como bien dices, son como una droga? Sí, la regulación va en dos sentidos, ¿no? Una es de lo que debe de tener la lata, que realmente sea lo que dice que tiene, que eso pues se encarga las tasas de salud federales. Y yo pienso que si hace falta alguna iniciativa que tiene que ver ya con políticas y ese tipo de cosas, para poder evitar que menores de edad consuman el tipo de bebidas, ¿no? Como algunas regulaciones donde igual que una bebida alcohólica, porque igual son drogas, pues mínimo pidan el INE, ¿no? Para poder... Sí, una identificación, pero sobre todo son mayores de edad que no lo hacen. No seguro que no. Justo Carolina Valdés comenta, ¿qué riesgo pueden correr los menores de edad al consumir estas bebidas y si están reguladas? En cuanto a lo que deben de tener, sí hay regulación. Y el riesgo es, pues padecer dependencia, ¿no? A la cafeína sobre todo. Y también, por ejemplo, cuando uno tiene una sobreestimulación de azúcares, o sea, me meto mucho azúcar, hay un fenómeno medio curioso que de repente el organismo se apaga. Se le acaba como la energía y ¡fum! Te da un subidón y luego el bajón. Un bajón, me puedo quedar dormido, desmayado incluso en algunas ocasiones. Entonces, pues puede ser eso, o sea, problemas de digestión, de dependencia, son más susceptibles incluso
a otro tipo de sustancias, sobre todo las estimulantes, ¿no? Claro. Si yo me permito esto, pues me puedo permitir otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Ajá. Sandra Uribe, no sabemos por qué, pero con mucho gusto leo tu llamada. ¿Por qué si estas bebidas causan una adicción, están a la orden de todos, en todo tipo de tiendas, al alcance incluso de menores? Ajá. Pues lo mismo, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que hacen daño. Eso ya hemos visto que llevan hasta infartos y hasta la muerte. Sí, y bueno, las drogas están en el ambiente, ¿no? Llevamos toda nuestra historia conviviendo con ellas. La forma es en cómo nos relacionamos con ellas. Entonces la invitación que hago en este sentido es que pues hablamos con nuestros hijos, ¿no? Con nuestra familia, de buscar estilos de vida saludables para evitar buscar cosas que nos ayuden a sustituir otras, ¿no? Claro, que descansar bien para poder tener la energía necesaria y no andar buscando cómo levanto. Por acá César Mondragón dice, ¿cuántas de estas bebidas pudieran estar permitidas o se pudieran tomar en un día? Depende, o sea, hay un concepto que se llama tolerancia. La tolerancia es como el aguante. Hay gente que nace con mucho aguante y hay gente que con poquito. Por ejemplo, en mi caso... Que lo vemos hasta en el alcohol, ¿no? Ajá. Sí. En mi caso sean las 10 de la noche, me puedo echar 3 tazas de café, que no lo hago, y no me quita el sueño para nada. O sea, me puedo dormir en segundos, así. Desafortunadamente tengo ese mal y ese bien, que me duermo muy rápido. O sea, no me afecta en ese sentido, pero hay gente que con una taza una cucharada de café ya no puede dormir. O sea, depende de eso. O sea, de que lo ideal es no consumirlas. Ajá, así es. ¿Lo mismo sucede con estas bebidas? ¿Hay quien tiene más aguante que otros? Ajá, así es. Yo estoy seguro que en mi caso no me haría mucho efecto. El tomármelas sería prácticamente lo mismo, pero bueno, o sea... Pero ¿para qué le juegas? ¿Verdad? Sí, así. Y ahorita que decíamos en el corte, ¿cuántas personas no saben que pueden llegar a tener alguna complicación cardíaca, que son hipertensos, no están diagnosticados, se toman esta bebida y pues es una bomba literalmente para el corazón? Así es. Por ejemplo, en el caso del tabaco, no me voy a ir. Si yo me fumo un cigarro, en 6 segundos se me sube la presión arterial, o sea, desde que me hace el efecto. En el caso de esta bebida tarda como una media hora, pero hace el mismo efecto. Okay. O sea, me aumenta la presión arterial. Si soy hipertenso, pues me va a ocasionar mayor probabilidad de un infarto, un derrame cerebral, etc. Y yo creo que, pues, lo más rescatable de esto es que los papás estemos al pendiente. Ajá. Y que los papás también sean los que no consuman, porque luego justo es el ejemplo que están dando papá a los chavitos. Claro, y estar al pendiente de que toman nuestros hijos. Así es, no hay mayor forma de hacer prevención que con el ejemplo. Es algo muy sabio. Las personas que ya tengan algún problema de adicción de cualquier tipo, no solamente de esto, está el Centro Estatal contra las Adicciones. Sí, se pueden, vamos a hacer comercial, se pueden contactar con nosotros, puede ser por nuestras redes sociales, todas son con @SECACRO, seca con C de casa las dos, o al teléfono 442-212-0408 o el 442-212-0236 y nuestros servicios son completamente gratuitos. Tienen acompañamiento psicológico también. Así es, no solamente para adicciones, sino para depresión, ansiedad o ideación suicida también. Y ojalá que hagamos presión para que este tipo de bebidas energéticas pues estén reguladas. Como el alcohol, por lo menos sobre todo que en la menores, venta. En la venta, que a menores no se les venda. Muchísimas gracias. No, gracias por invitarnos. Oigan, me parece, no lo he leído, pero ya lo pedí, que el libro que nos va a presentar Ricardo Ravel el día de hoy es un librazazazazazo. Vamos con él y ya luego les platicaré qué me pareció, pero Ricardo ya lo leyó, así que nos diga cómo estuvo este libro, El Loco de Dios en el Fin del Mundo se llama el libro. Con esto continuamos. Javier Cercas escribió este libro, El Loco de Dios en el Fin del Mundo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Amelia. Ricardo hola, Ravel, un gusto de la público. librería Sancho Panza. Oye, ya de ojearlo, dije yo lo quiero. Este libro sí es trata? Un libro que todo el mundo debe de leer. Sí. La verdad, cualquier persona creyente que o no guste, creyente, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Vamos a empezar primero, ¿quién es Javier Cercas? Sí. Javier Cercas es un literato español que ha escrito muchas cosas. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Española, ya desde ahí nos dice que es un personaje,
Y él se define a sí mismo una característica muy importante para este libro, que es un ateo anticlerical y se me fue la otra palabra, son 3 palabras, pero es eso, ateo recalcitrante anticlerical. Y de repente le llega una llamada telefónica y le dicen que le hablan de la editorial del Vaticano, que quieren invitarlo para que escriba un libro sobre el viaje del Papa Francisco a Mongolia. Y entonces les dice, oiga, pero pues sí sabe con quién está hablando. Sí sabe que yo no creo. Soy esto, no creo. Sí soy, pues yo nací en una familia católica, como la mayoría de los españoles. Sin embargo, pues yo he perdido la fe y no creo en eso. Entonces le dicen, sí sabemos qué es, ¿y por qué no lo va a escribir usted? Entonces dice, bueno, pero yo pues pondría varias condiciones, exactamente. Ajá. Y entonces les dice, para empezar, pues no me van a decir qué tengo que escribir y qué no. Le dice, no, lo que queremos es que usted escriba, que viaje con el Papa y que escriba un libro sobre el viaje. Porque además iba a ser muy objetivo, como de hecho lo fue. Exacto. Entonces, bueno, dice, y tengo otra condición más que les voy a poner. Dice, mi madre es una persona muy, muy creyente, de verdad su fe es insuperable, y ella está convencida que el día que se muera, porque mi padre murió hace un tiempo, que ella se va a reunir con él. Ella cree en la reencarnación de la carne. Entonces dice, bueno, yo quiero preguntarle al Papa, quiero 5 minutos con el Papa para hacerle esta pregunta y poder decírselo a mi madre. Entonces dicen, bueno, mire, pues nosotros podemos decirle al Papa, pero la decisión es de él. Claro. No podemos asegurarle que sí vaya a aceptar esos 5 minutos con usted. Sin embargo, pues le damos nosotros todas las facilidades y ya él decidirá si lo tiene. Entonces empiezan a preparar todo esto y pues pasa el tiempo y le dicen, oiga, mire, pues la verdad es que nos contestaron que no tendrá el espacio de los 5 minutos. Sin embargo, pues nosotros le ofrecemos, el Papa es muy curioso y el Papa es muy, le gustan los retos, haga el viaje, vaya a todo y probablemente él le llame y tenga la oportunidad. Entonces decide que sí va a escribir el libro, empieza a investigar y dice, le vamos a dar acceso a todo lo que usted nos pida. Se va a ver a algunos cardenales, se va a ver a la gente cercana, amigos del Papa, y entonces empieza la narración, y aquí es donde me gusta cómo empieza el libro. Dice, yo soy un ateo, yo soy una persona que no cree, y este libro no está escrito para convencer a nadie, ni de una ni de otra cosa, ni de que seas creyente ni de que no seas creyente. Soy ateo, anticlerical y laico militante. Laico militante. Sí. Entonces ahí nos empieza a narrar y empieza a descubrir unas cosas. Hay un momento, algo muy, muy curioso, que le dice su mujer, oye, si sabes en lo que te estás metiendo, dice, no te vayas a convertir en un soldado de Francisco. Y entonces, bueno, pues se empieza a hacer todo esto. Entrevista al cardenal, hay unos nombres que la verdad no me los pude aprender porque son pues cardenales que están ahí muy altos, y tiene acceso al primer nivel del Vaticano. Y entonces empieza él la narración y dice que bueno, pues Francisco es también un anticlerical. ¿Qué es lo clerical? Dice, y esa es la descripción que da Francisco del clericalismo. Dice, un sacerdote no tiene que estar por encima de la gente, tiene que estar adelante de la gente para llevarlos, guiarlos a su rebaño, tiene que estar junto a la gente para ir con ellos porque es parte del rebaño, y tiene que estar atrás del rebaño para ir ayudando a los que no pueden avanzar más. Dice, pero nunca por encima exactamente de la gente. Que es lo que muchos hacen. Exacto. Por eso alejan a tantas personas, perdón que lo diga, de la iglesia, porque pues yo acá arriba y tú, triste mortal, pues tú también eres mortal. Y entonces eso es lo que dice. Y si tú te das cuenta, dice, todos los discursos que hizo el Papa Francisco, siempre terminaba pidiendo que oraran por él. Por él.
Siempre. Sí. Dice, ¿por qué? Porque pues yo soy otro ser humano y también necesito que oren por mí. Entonces dice, el Papa Francisco fue una persona totalmente anticlerical, que decía que había que ir... Entendiendo la palabra clerical. Sí, ¿no? sí, de esa manera. El clero, claro. Exacto. No con Dios ni con la religión. No, es totalmente diferente y aquí lo explica perfectamente Javier Cercas. Y dice que el Papa también lo que decía mucho es que a él le gustaba ir a la periferia, no concentrarse en el Vaticano, no estar ahí metido, sino ir a todos los rincones del mundo y lo vimos que lo hizo. Así es. Dice, ¿por qué ese viaje a Mongolia es tan significativo? La población católica en Mongolia es muy insignificante. Sin embargo, él fue porque hay misioneros ahí y dice, pues Francisco antes de ser papa también fue misionero y dice, la verdad hay que ver, hablar, y Javier Cercas tuvo acceso a todos estos, se me fue, que están ahí en Mongolia para ver, dice, ellos no van a difundir la palabra, ellos están ahí ayudando si no tienen que comer, pero a nadie le preguntan, ¿tú eres católico o no eres católico? Sino ayudan al ser humano a estar mejor, a vivir mejor. No están preguntando y no quieren convertirte, quieren ayudarte. Si tú te conviertes o no te conviertes, si crees en Dios, es decisión tuya. Pero no es la misión. Pero no es esa la misión, de los misioneros no es esa la misión. Y lo tiene bien establecido, y eso fue lo que el Papa quiso escribir. Dice, el problema que hay es que los periodistas han hablado del discurso político. Sabemos que la Iglesia Católica pues no es una entidad política, sin embargo, es el reinado más grande que existe hasta el momento. Y en los últimos 2000 años de historia del ser humano en Occidente, ha sido definitiva el puesto. Entonces dice, ¿cómo es que no voy a escribir eso si ha sido pues parte muy importante en el ser humano? Es el único imperio que no ha caído en los últimos 2000 años. Todos los demás han caído. Entonces, bueno... Y toca temas como la resurrección, la vida eterna y la religión desde una perspectiva crítica en este libro. Así es. No les quiero contar cuál es el final, cuál es la respuesta, porque él dice, para mí lo que me motivó es llevarle la respuesta a mi mamá de si va a ver a mi papá o no, cuando ella... Y cada quien tendrá su idea. Claro, o sea, no pretende el libro ni convertir a nadie, ni cambiar las ideas, ni la religión de nadie. Pero dice debe de estar muy interesante. Algo importante de lo que dice Javier Cercas dice, este libro es una novela, porque así lo puedo definir, porque tiene una trama. Dice, ningún personaje es inventado, todos son reales, todos platiqué con ellos, todos. Es como una novela policial, porque tiene un motivo para desentrañar, y por ahí lo puedo meter. Es autobiográfica porque es parte de lo que yo viví. Es biográfica porque es parte del Papa Francisco. Lo puedes poner en el área que tú quieras y es un libro que te va a hacer comprender muchas cosas. Dice, los que estamos fuera de la Iglesia Católica no comprendemos porque no conocemos mucho de esas cosas. Lo que yo pretendo es que conozcas. Sí, para muchos es muy fácil juzgar, ¿no? Sí. Y condenar sin conocer. Entonces, pues de lo que se trata es de conoce antes de hablar y antes de juzgar. Oye, tiene aquí una frase que me encantó. Dice, he aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el final del mundo. Te voy a explicar el título del libro, claro. ¿Quién es el loco de Dios hasta el fin del mundo? Es porque San Francisco de Asís, así se designaba él, el loco de Dios. Y el Papa Francisco se puso por San Francisco de Asís. Entonces dice, bueno, es el loco de Dios que va al fin del mundo, que sería en este caso Mongolia, que era el motivo del viaje. Y luego él es el loco sin Dios, porque él, bueno, pues es ateo y no cree, persiguiendo al loco de Dios que va al fin del mundo. Esa es la frase importante. La verdad es que es algo importantísimo. Y lo terminé yo de leer y he estado escuchando algunas entrevistas de Javier Cercas. Lo quiero volver a leer, de verdad, porque ya tengo otra perspectiva de lo que yo y lo leí lees antes. Diferente, le entiendes totalmente, diferente. yo creo que claro. sí. Y sí me lo voy a echar otra vez porque
sí vale la pena. Sí, es un pues libro. este no te lo puedes echar porque ya es mío, muchas gracias. No, de verdad que vale la pena. Sí. Ya está en la librería. Sí, ya lo tenemos ahí. Acaba de Sancho salir, Panza. salió en una de las entrevistas, el Papa lo tuvo, se lo dieron 10 días antes de que falleciera. Dice, no creo que lo haya leído, pues, estaba ya muy malo. Ya muy mal, sí. Sin embargo, sí, acaba de salir y ahora le preguntan mucho por el nuevo Papa. Dice, a ver, yo no soy un experto sí. del catolicismo. Yo les puedo decir lo que yo vi, sin embargo, yo veo esto y esto. Pero lo escribe de una forma magistral. Lo Totalmente. que él vio, crea o no crea, convertido o no convertido, lo escribe maravillosamente bien. Sí. Pues ya está en la librería de Sancho Panza, que está en Venustiano Carranza número 39, interior 2, dentro del Corral de Comedias, con esta y otras recomendaciones. teléfono 442-212-8141. Y si no tienen el libro que está usted buscando, Se los conseguimos. se los conseguimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amelia. Gracias. Oigan, hijo, esta entrevista me está urgiendo. Técnicas para desarrollar la atención plena en este tiempo donde hay tantos distractores. Vamos con él. Hoy vamos a conocer cuáles son esas técnicas para poder desarrollar la atención plena. ¿Y quién mejor que Rafa López Cepeda, que está aquí con nosotros, psicólogo, y que he tenido la fortuna de hacer meditación con él, de hacer tai chi con él, y que, híjole, de verdad un gran maestro que está aquí con nosotros para hablar de estas técnicas que a todo mundo nos surge. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo ¿Qué tal? están? Muy bien, muy bien. Pues Buenos aquí, días. en medio de las distracciones, del estrés, de los nervios, ¿no? En lo que vivimos todos. Exacto, y que nos surge lo que decías, Ame, a todo mundo nos surge bajarle tantito al voltaje. Sí. ¿Habemos personas de atención dispersa ya porque así nacemos o nos vamos haciendo con estos distractores que tú mencionas? Realmente es una condición humana, ¿eh? Todos somos distraídos porque tenemos miles de pensamientos al día. Y lo que nos pasa es que la mente siempre está trabajando, siempre, hasta cuando estamos dormidos. Solamente deja de trabajar la mente cuando trascendemos. Ya cuando nos morimos, Exacto. claro. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Pensamientos intrusivos, pensamientos negativos. Le llamamos rumiaciones. Cuando estamos empezando a pensar, tengo que hacer, tengo que pagar. No nos podemos dormir, Sí. rumiar, tengo que ir al cine, tengo que comprar. Y muchas veces son pensamientos de cosas que jamás van a pasar. Y en otras son ensoñaciones. Te vas por ahí. Andas en la luna, andas ¿no? en la ¿Qué luna. Por decimos? ejemplo, te sientas a platicar con una amiga o con un amigo, empiezas a pensar en el trabajo. Y la conversación se pierde, se acaba. O vas al cine, o pones Netflix, o pones YouTube, y empiezas a ver un programa, una película preciosa, y de repente te dice tu compañera, tu compañero, con la gente que estás, ¿qué te pareció esa escena? ¿Cuál? Porque Sí, pensamos. ¿Qué Sí, es lo que qué tenemos horror. que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nos damos cuenta que nos distraemos, decir, caray, me distraje. Tener conciencia de que me distraje. Ese simple hecho de tener conciencia que me distraje, ya pusiste a trabajar a tu parte ejecutiva del cerebro y otras partes que tienen mucho que ver con la memoria y con las emociones, y regresas con toda amabilidad. Es la clave, amabilidad, tratarte Te bien. regresas a la te tierra. regresas, sí, Ya a andas en lo la que estás luna. atendiendo y continúas. Ok. Cuando estás escuchando una canción, casi nunca te distraes, la sigues, ¿no? Esto es parecido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta, ya me distraje, me regreso. Ya me distraje, me regreso. Porque luego también los pensamientos pueden ir en necesito poner atención, Sí. necesito descansar. Tus Tengo pensamientos que te dan fijarme. el que según tienes que estar en una posición abierta y atenta, pero te estás tú solito boicoteando. Así es. Y luego cuando podemos meditar, que tenemos meditaciones en atención plena, imagínate que pones 10 minutos tu atención en la meditación y te distraes 3 veces. Y te das cuenta que te distraes 3 veces y 3 veces regresas. Eso es lo normal. Cuando de repente te das cuenta que te distraes 3 veces y hasta la tercera te das cuenta, tu meditación ya no funcionó. ¿Por qué? Porque es cada vez que te distraes, regresar y regresar y regresar.
Javier García Campayo, mi maestro, que es el director del Mindfulness, del programa de Mindfulness más antiguo, el máster más antiguo en habla hispana, dice, él es psicólogo, y dice, hay pacientes que me vienen a ver y me dicen, doctor, deme una medicina para dejar de pensar. Imagínense nada más a lo que llega esto, porque como digo, la mente siempre está trabajando y hay algo que nos puede poner también en calma, la respiración. Entonces, a ver, vamos por partes. Vamos a hablar de las técnicas. Bueno, nos va a hacer favor de técnicas para poner la atención plena. Primero dijiste darte cuenta. Darte cuenta. Ese es el primera primer técnica paso. básica. Primera técnica. Date cuenta, ya me distraje y hasta dices distracción, puede decir pensamiento, puede decir idea, puede decir programa, puede lo que quieras. Y ya te diste cuenta de que te distrajiste y regresas al momento ¿Decir presente. una palabra cuando lo Es muy bueno etiquetar, caches? es muy bueno etiquetar, así le llamamos etiquetar, para que tu mente se dé cuenta a dónde te fuiste, ¿de acuerdo? La otra, respirar. ¿Qué haces? Empiezas a distraerte, empiezas a entrar en tensión y entonces empiezas a bajar el ritmo de tu respiración. Cuando tienes concentración en la respiración, tu mente se enfoca y se enfoca en lo que estás haciendo. Y hay algo muy importante, tip para la audiencia. Si te quieres grabar algo que tienes en mente, algo que quieres hacer, hazlo mientras inspiras. La inspiración genera recuerdo. Es cuando tomamos aire, cuando entra el aire a nuestro cuerpo. Cuando inspiras, dices, tengo que, o voy a... Ahí se graba. Quiero, mira qué interesante. Y se graba. Ese es un dato importante. Sí. Es descubrimiento de neurociencia de hace unos cuantos años. Sí. Y que nos va a ayudar a quienes necesitamos guardar información. Sí, es vital. Sí. ¿Sabes qué es terrible? Que de repente estás viendo una película ahorita que mencionabas y al final dices, ya la había visto. ¡Qué horror! Ya o sé, sea, es que horrible. En la última escena de la película dices, ay, pues sí, ya la había visto. ¿Cómo es posible que te chutaste 2 horas que ya habías visto? O sea, 2 horas estuviste distraída. Así es terrible. ¿Y por qué pasa? Porque vivimos en el mundo de la distracción. Sí. Y en la inmediatez que tanto hemos dicho. Todo lo queremos hacer rapidísimo. Sí. Y, por ejemplo, me quiero curar de algo. Y yo sé que teniendo atención plena, meditando, respirando, lo puedo hacer. Prefiero una pastilla. Rápido. Sí. Denme la pastilla que me va a hacer que esté yo bien. O las inyecciones que luego también dicen, no, la pastillita no, la inyección que no es rápido. Es más rápido. Que también nos genera mucho estrés, mucha presión. El reloj. Oye, el tiempo, y hablando del tiempo y el celular, ya se nos acabó el tiempo. Te estoy diciendo, no, pero regresamos contigo. Sí. Vamos a una pausa, estamos aquí en Confianza. Volvemos. Gracias. Estamos de vuelta. Continuamos con Rafael López Cepeda, psicólogo. Estamos viendo técnicas para poner atención para los que somos distraídos, que ya nos dijo que todos somos, cosa que me da mucha tranquilidad, pero además para evitar tantos distractores que tenemos. Entonces ya nos diste algunos tips, tenemos algunos otros. Y tenemos preguntas. Por acá Tomás Guerrero nos hace favor de compartir un poco de lo que le ha pasado. Dice, yo soy una persona que duermo muy bien y las horas que debo dormir. Sin embargo, cuando inicio a leer un libro, suele darme sueño. ¿A qué se debe esto y qué puedo hacer para concentrarme en la lectura? Muchas veces cuando leemos, a veces la lectura se asocia a dormir, porque mucha gente se acostumbró de niño a lecturas de papá. Sí, que me lea el cuento papi y me duermo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leer en pausas. Leo, un momento, descanso y vuelvo a leer. Incluso es muy importante leer así para tener un poco de conciencia, qué fue lo que leí, un poco de recordar, ir avanzando. Es muy útil leer así, es muy recomendable. No leer de corrido, 5, 8, 10 hojas, no, leer 2, 3, te regresas, te quedas pensando qué fue lo que leí, y continúas, lo analizas. Como si fuera una lectura de estudio. Exactamente. Más. Porque efectivamente después no sabes lo que leíste. Es muy común, a todos nos libro. pasa. A todos nos pasa, sí, es muy común. Porque como dije, estamos ensoñando y de repente estamos en un libro muy interesante, pero sonó el teléfono, sonó el timbre, me quedé pensando en que tengo que ir a comer o que tengo que pagar algo, ya me distraje. Exacto.
Algo pasa en las noches, no sé si es el silencio o qué, que la loquita de la casa está imaginándose cosas o regañándote. Es que le debía haber dicho y ni le dijiste, ni haces lo que dices que vas a hacer, pero eso sí no puedes dormir. Es precisamente lo que yo decía, es el momento en que hay que evitarlo. Okay. ¿Con qué lo evitas? Con la respiración. Hacer consciente por dónde consciente entra que el estás aire. respirando, inhala y exhala. Inhala, por decirlo en 3, y exhala en 6 tiempos. Pero más es que hay que largo. poner atención en la respiración. Y eso te calma y te hace concentrarte y olvidar de todo Sí, aquello que... puedes respirar pensando en las soluciones. Sí. No es respirar pensando en respirar, en la respiración. Es como si contaras borreguitos, ¿no? Cuentas 3, inhalo, cuentas 6 exhalo. Okay. Además de que la mente se calma, ya tu mente se ocupa en otra cosa que es productiva, que es beneficiosa para tu salud, para dormir bien. Nos han compartido también en cuanto a los pendientes, el que antes de dormir podamos hacer una lista, bajarlo, aterrizarlo, ayuda. Es muy útil tener un papel ahí al lado, yo de repente lo hago, no lo hago siempre, pero si de repente tengo un papel y un lápiz ahí y me acuerdo y apunto. Hay algo que sí quería comentarles, el estresor número 1. El celular. Amigos de radio, tenemos mucho un celular cuidado. en la mano. Hay que tener conciencia de cuánto tiempo lo estoy utilizando y para qué lo utilizo. Y utilizarlo para lo que me deje beneficio a mí. Hay muchas aplicaciones en la actualidad, muchísimas, no voy a mencionar nombres, pero sí hay muchas en la red, ¿verdad?, que te permiten meditar, que te permiten controlar tu respiración. Sí, te ayudan. Y entonces tú ya tienes una herramienta en tu celular que te va a permitir trabajar con tu mente y tu cuerpo. Para quien quiera saber más, Rafael López, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo nos acercamos? Mi página web, calmayequilibrio.com. Mi correo es rafalopezlacalmería.com.mx. Ahí me pueden encontrar. Yo doy cursos de atención plena, un curso de 8 semanas completísimo. Buenísimos. Que te enseña, hacemos todo un recorrido y al final cada quien tiene su propio programa para aterrizar en la vida diaria, su programa de atención plena. Doy cursos de Tai Chi, de Qigong, de respiración funcional, que es fundamental respirar bien por la nariz. ¿En dónde estás lento, ubicado? Sutil. Yo tengo mi oficina en mi casa. Ajá. Vivo en Juriquilla, pero atiendo a donde sea, donde me requieran. O sea, las clases. Doy clases en el Centro Cultural de Lagartija de la UNAM. Hay clases de Tai Chi, de Qigong. Si me contactan en mi página web, seguro que los voy a atender. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Rafa. Vámonos con Ana Descalza, que ya llegó aquí. Vamos a hablar de plantas medicinales. Continuamos. Descalza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien, contentas de verte. Qué bueno, muy bonitas. Oye, cuéntanos qué onda con las plantas medicinales. Somos afortunados en México, ¿cierto? Sí, claro, y en general la humanidad, pero en México hemos explotado muchísimo esto de las plantas medicinales. Y es que en realidad esta parte medicinal es algo que nosotros, es una categoría que nosotros le hemos asignado a las plantas. Okay. No es que ellas estén generando compuestos para nuestra salud, sino que fortuitamente ellas generan algo que se llama metabolitos secundarios. Un metabolito secundario es aquello que tú generas como ser vivo, en especial hablando ahorita de plantas, que no es esencial para tu, digamos, supervivencia. O sea, no es que sea los nutrientes que utilizan, sino que es una sustancia que tú utilizas para algo, por ejemplo, para ahuyentar depredadores o para atraer polinizadores o para poder sobrevivir un poquito más al frío, ¿no? Entonces, son esas como sustancias que generas para alguna función que te ayude a sobrellevar las cosas en la vida. Y entonces, funciona perfecto en un sistema planta, pensando en sus hojas, en sus raíces, en todo esto. Pero ¿qué pasa si esa sustancia la cambias a un sistema completamente diferente, que es la de un primate, ¿no? El organismo de un primate. ¿Qué pasa si esa sustancia de la hoja que te funcionaba para ahuyentar depredadores, tú te la comes? Entonces tiene un efecto completamente distinto al que tiene en la planta.
¿no? Y a partir de ahí, haciendo pruebas y errores a lo largo del tiempo, es que hemos visto, si te comes esta planta cuando te duele la panza, te ayuda un montón. Entonces, por ejemplo, la manzanilla, que utilizamos súper tradicional como planta medicinal, en realidad ella tiene varias sustancias, por ejemplo, el camazuleno, que lo que hace es que es un digestivo antiinflamatorio. Y entonces, para la planta no funciona como digestivo antiinflamatorio, ni siquiera tiene sistema digestivo. Pero es útil para la planta para atraer polinizadores y repeler algunos hongos e insectos. Algo completamente diferente. Nada que ver, claro. Pero nosotros nos dimos cuenta que funcionaba para eso. Y hay ejemplos tan sencillos como este de la manzanilla, que todos nos hemos hecho un tecito, hasta cosas más complejas. Por ejemplo, el sauce blanco genera la salicina, que es un compuesto que se ha utilizado para hacer el ácido acetilsalicílico, que es de donde viene la aspirina. Ajá. Entonces la aspirina en realidad tiene su origen en un hermoso sauce blanco. Wow. Que a lo largo del tiempo hemos ido probando estos compuestos y ahora con la tecnología que existe desde hace ya bastante tiempo, podemos no solamente tener ese compuesto, sino sintetizarlo y agregarle cosas para pasar a una aspirina, ¿no? ¡Qué maravilla! Y ejemplos como estos hay un montón. Por ejemplo, la morfina también viene de una planta, ¿no? De la amapola no cómo termina, ahorita me acuerdo. Pero de ahí se saca un látex que se seca. Ese látex funciona en general para ahuyentar depredadores, porque el látex aparece cerca de las partes florales, entonces eso hace que la planta no quiere que se coman sus flores. Entonces, cuando un insecto llega y come ese látex para llegar a la flor, se pone así como desorientado, obviamente, ¿no? O sea, un poco drogado, digamos. Ajá. Sí. Y entonces se aleja, pero eso lo vimos como un beneficio, y entonces algunas sustancias que tiene esta planta la pasamos hacia la medicina, porque se genera esta parte de la morfina, pero además hay tebaína y además hay codeína, que son varias sustancias que funcionan para esto, y de ahí sacamos la morfina y sacamos, por ejemplo, la heroína, que un tiempo era utilizado también como un analgésico, pero era tan adictivo que lo dejaron de usar. La morfina sigue siendo adictiva, pero se sigue utilizando. Sí, y así tenemos un montón de ejemplos, por ejemplo, la valeriana también, que genera la valeriana, que esta sustancia justo en la planta funciona para regular su metabolismo y para alejar organismos herbívoros que se la quieran comer. Pero los humanos nos funciona para relajarnos, es un antiestresante, también favorece el sueño, y entonces esta planta que tiene sus funciones en un ecosistema que pues nos es ajeno muchas veces, en realidad nos hemos ido como uniendo con estos organismos, y de repente ya su existencia y sus metabolitos secundarios funcionan para muchas cosas de nuestra salud, desde una industria farmacéutica que generó una aspirina hasta un tecito de manzanilla. Claro, y que no por nada nuestros ancestros lo ocupaban como parte de su cura o su forma de estar sanos o de llevar la manera saludable de vivir con esas plantitas y con todo lo que pues anteriormente no había laboratorios, y de ahí viene todo. Ahora se está recuperando. Exacto. Se está retomando todo esto. Así es. La morfina viene de la amapola del opio, ya me acordé. Ajá. Okay. Son demasiados nombres. Del opio. Amapola real, dice aquí. Que ahorita recordé, presentaste una de las plantas que es la hierbabuena. Y hay muchas recetas que si es muy pesada la receta para el organismo, para la digestión, casualmente, y no es casualmente, no es casualidad, lleva mucha hierbabuena, por lo menos dentro de la comida árabe. Yo recuerdo que mi mamá decía, cómete la hierbabuena, porque por ejemplo la carne cruda va con pedazos, aparte que va molida con hierbabuena, va con pedazos de hierbabuena. Entonces siempre cómanse la hierbabuena
porque la hierbabuena hace que digieras la carne cruda y el trigo y todo lo que lleva. Es digestivo. Es digestivo y, o sea, así era antes de que existiera el Melox o el cómo se llama para digerir ahora, que fueron sacados pues justamente de las plantas. Justo, hace unos días estábamos en una comunidad que se llama el Jardín Tepame, en donde estuvimos viendo muchos usos de plantas que tenían. Dimos un recorrido en medio del bosque y de repente había así uvas silvestres, ¿no? Y te las daban a probar y de repente frutilla que viene de la lantana y luego así un montón de cosas, incluso, por ejemplo, nos decían de una planta que la ponían en la cama de los perritos para que se les salieran las pulgas. Entonces, estos conocimientos que ahora llamamos medicinas y ancestral, en realidad son basados en plantas, basados en estos conocimientos que han pasado de generación en generación, ¿no? La mayoría de los medicamentos sí tienen un origen en una inspiración vegetal o animal o de hongos, ¿no? Que lo que te llevan es a decir, ok, esto funcionó para esto, las abuelas lo utilizaban, no sé, para el dolor de cabeza, ¿qué pasa si yo químicamente? Y entonces ya empieza toda una creatividad química que nos lleva a tener pastillas y etcétera. Pero en realidad, mucho de esto que utilizamos ahora tiene su base en la herbolaria y tiene su base en estos conocimientos ancestrales. Entonces, sí tiene sentido que un tecito te pueda ayudar, ¿no? Claro. Dependiendo obviamente de la planta y todo, pero a veces creo que hay como un rechazo, ¿no? Así como, yo no me voy a tomar la hierbita. Como que lo ves menos, ¿no? Como desprestigio, ay, hierberas. Pues sí, con hierberas se curaron quién sé cuántos milenios. Claro, son hierbas. Y esas hierbas están en tu pastilla. Los compuestos activos de esas hierbas que te funcionan están en tu pastilla. Y a veces, no siempre, pero muchas veces hasta te conviene tomarte la hierbita natural que todos los químicos que al final pruébense a masticar y a comerse una hoja de hierbabuena o dos hojitas. Sí. Y van a ver cuánto te cuesta si te tomas la medicinita para lo que quieras. Claro, y ahorita con la tecnología, 1000 veces como más. Lo comentas, Sí. exacto. Lo padrísimo es que también médicos ya se están abriendo a esta posibilidad de sumarse y de complementar los tratamientos alópatas, pero también con todo este tema herbolario. Hubo oportunidad hace unos días que estuve en un congreso, asistí y una doctora tal cual llevaba todo de la mano. Decía, bueno, si tienes tal cosa, puedes tomar tal pastilla, pero en lugar de, puedes consumir tal situación herbolaria. Claro. Y realmente, pues creo que cada vez más se está abriendo también ya la medicina y la ciencia a tomar o retomar más bien todo lo que en algún momento era la base. Justamente, lo bonito es que estamos más bien recordando, ¿no? Y hay muchas prácticas que tú sabes que las abuelas dicen que hagas esto. No hay estudios científicos, solo hay muchísimos años de experiencia de que ha funcionado. Pero por entonces, algo lo sacaron de las plantas, Ana. Claro, y ahora puedes hacer un estudio científico. Decir, ok, eso ya funciona, sabemos que está en esta cultura, podemos sacar un estudio donde sistemáticamente vamos a analizar si sí, si no, etcétera. Pero estos conocimientos siempre han estado, claro, ¿no? Y las pero plantas, ahora con este respaldo científico, a quienes dicen las hierbitas no gracias, pues resulta que las hierbitas ya están también siendo estudiadas y sí es un hecho que ayudan. Sí, claro, y hemos caminado de la mano de estos compuestos secundarios de estas plantas por muchísimo tiempo. Incluso a veces nos unimos tanto con la planta que la domesticamos, ¿no? Una planta silvestre que te funciona para algún padecimiento, por ejemplo, la hierbabuena o la manzanilla, la valeriana, o incluso todo esto que el opio, entonces al final se hace tan unido a nosotros que lo domesticamos y esa planta nos cambia a nosotros y nosotros a la planta. Y así hacemos una coevolución a través de lo que le llamamos plantas medicinales. Me encanta. ¿Y dónde podemos encontrar más información? Porque también, y es un hecho, hay quienes de ahí se agarran y te venden quién sabe qué caramba de cosas y ni son reales las hierbitas y te pueden causar algún efecto secundario porque no es con la persona adecuada. Claro, hay que acercarse con personas que saben que saben, o sea, que sabes que saben. Si no es a través de estudios científicos, de un paper, de personas que hacen herbolaria y obviamente yo sí recomiendo, por ejemplo, si te vas a tomar un té de manzanilla está bien, pero ya si te dan, ay, una pastillita que yo hice con los que yo lo pensaría y mejor, además ¿no? también es importante recalcar, si tienen ustedes una enfermedad, no sé, diabetes, riñones, por favor no vayan a dejar su tratamiento
alopático. Sí. O sea, el nopal tengo entendido que es buenísimo para los diabéticos, pero no es en lugar de el medicamento o en lugar de la insulina, es aparte, ¿no? Sí, para que no dejen sus tratamientos, es complementario. Sí. Ana, ¿en dónde te encontramos? Ana Descalza en todas las redes sociales, pero los invito especialmente a que consulten mi canal de YouTube. Me parece muy bien. Gracias, Ana Descalza, en YouTube. Oigan, siempre hemos escuchado esto de la primera impresión es la más importante cuando conoces a alguien. Vamos a ver si es cierto con la experta. Qué gustazo, y con este tema, Wendy Arteaga, tú que eres especialista en imagen, bueno, sí es importante, es la primera, es la que vale. Bienvenida. Muchas gracias, Amelia. Hola, hermosa, ¿cómo están? Pues sí, la verdad es que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y digo buena porque hay primeras impresiones que no son precisamente las mejores. Claro, ¿no? La primera impresión jamás se olvida, dicen. Sí. Y sí, dejas huella con eso. Puede cambiar, pero sí es complejo. Te cuesta mucho más trabajo borrar una mala imagen. Definitivamente, pero es relativamente sencillo. Justo el sábado estuve en un workshop hablando de este tema y les decía que esto es toda una ciencia. Yo les llamo la ciencia de la primera impresión. ¿Y por qué ciencia? Porque al final viene respaldada por muchas cosas que, bueno, ahora ya agradezco la neurociencia y todo que nos viene a confirmar. A reforzar, todo eso que instintivamente ya sabemos, ¿no? Desde una postura, los colores que usas. Bueno, ya si nos metemos a la psicología del color, bueno, tema de mucho para dónde cortar, ¿no? De esa energía que tú proyectas al entrar a un lugar, el decir, bueno, ya llegué sin decir una sola palabra y cómo... Tengan en cuenta, 7 segundos es lo que tenemos para impactar a la gente en nuestra primera impresión. Para bien o para mal. Sí, claro, hay que aprovecharlo. Claro. ¿Qué tiene que ver? ¿Con el vestido, con el peinado, con la limpieza? Para algunos es muy importante el tema de la limpieza, o sea, el tema que alguien, si no huele rico, por lo menos que no huela mal. Para mí eso es muy importante, para ti a lo mejor puede ser otra cosa. Pero en general en los estudios que tú tienes, Wendy, ¿qué debemos de cuidar? ¿Qué es importante? Bueno, lo que yo he hecho hasta el momento es una técnica diferente. Como ustedes saben, soy artista escénica y entonces he implementado, bueno, y muy estudiosa de neurociencia, del mundo de los negocios, porque también me he dedicado a toda la cuestión de los negocios. Entonces lo que hice fue crear una técnica en donde se suma eso, la neurociencia, la expresión no verbal, técnicas de teatro. De hecho, eso en la última carrera que estudié, porque me metí a estudiar una nueva carrera, justo mi tesis fue de eso, cómo aplicar técnicas. ¿Qué estudiaste? Una licenciatura que no existía en mis tiempos y que conjunta todo lo que hago, una licenciatura en formación en arte y cultura. Qué padre, felicidades. Muchas gracias, y justo mi tesis fue de eso, cómo puedo aplicar las técnicas de teatro en mi vida profesional, porque ahí hablas de oratoria, hablas de presencia, hablas de autogestión, hablas incluso de crear una nueva versión de ti, más empoderada, más a gusto, a que te haga sentir mucho mejor, ¿no? Y que sea, pues, más afín a esa meta que tú quieres cumplir. Y entonces hablamos de un triángulo en donde mente, espíritu y cuerpo se unen justo para crear esta primera impresión. Y esos 7 segundos son el resultado de mucho trabajo y muchas vivencias y mucha experiencia que tú ya traes y que vas a mostrarla justo en este momento en que entras a un lugar. O, bueno, también depende, ¿no? Una buena impresión para un ámbito laboral, para un ámbito familiar, o sea, que te van a presentar a la familia del prometido. ¿A la suegra? Sí. ¿Qué tal? ¿A la futura suegra? ¡Qué nervios! Sí. Vas a conocer a tu crush, ¿no? A lo mejor vas a llegar y cómo me gustaría que me viera. Hay muchos ámbitos, entonces hay una variedad infinita de cómo crear una buena impresión a partir incluso, nada más, de tu expresión no verbal. El cuerpo habla también en este sentido. Así la seguridad que estás proyectando o la inseguridad, el temor que puedas estar diciendo con el cuerpo y con la postura. Sí, y bueno, lo que decías, Amelia, es bien importante, la pulcritud en tu imagen, que no tiene que ver con la marca que portas, que no nada, ¿eh? Como dices, el que tú huelas rico y llegues y pases junto a alguien
y su aroma te haga voltear, o sea, dices, wow. Yo por lo menos digo, si no vas a oler rico, no huelas mal. Exacto. Agua y jabón, tan simple, ¿no? Es que, bueno, de verdad, aquí nos ha llegado a pasar muy pocas veces, pero alguien que tenga mal aliento, alguien que venga sucio de la ropa, o sea, no te causa una buena impresión. A lo mejor ese día se le chorreó la salsa o el café, milky, ¿cómo se llama? La malteada, lo que quieras, pero no te causa una buena impresión. Y si se te queda, el que traía chorreada la corbata, pues perdón, pero se nos queda grabada la primera impresión. Sí, a veces hay circunstancias. Cuidemos, sí, claro, cuidemos esto. Sí, así es. Y bueno, realmente podemos aprender mucho en la observación. Ya para la observación iríamos a un segundo nivel, ¿no? Porque hablamos de los primeros segundos. Pero realmente el crear una buena impresión va más allá de solo cómo te ves. Esa energía que tú proyectas, yo diría que el mejor outfit para lucir en cualquier momento es tu actitud. Sí. ¿No? ¿O ustedes qué opinan? Ustedes ven a muchas personas cuando entran aquí. Totalmente de acuerdo. Nos las comemos, no es cierto. No, pero sí es cierto, la actitud con la que tengas, la manera como te saludan. Se proyecta esa energía que trae. Claro, si ves a los ojos o no ves a los ojos, o están, o volteamos, y nosotros también, ¿no? O sea, por supuesto que nos califican. La manera como te saludan, desde cómo das la mano, ¿no? Si ves a los ojos cuando das la mano. También, ¿qué tanto sostienes la mirada, no? También el espacio, hay 4 niveles de espacio que hay entre las personas, desde la famosa esfera de espacio vital, ¿no? Que son a 45 centímetros de ti, a 1 metro, que sería algo ya más Yo soy de 1 personal. Metro. Sí, sí. Y luego ya la distancia social, ¿no? Y así podemos ir hablando de, es que este tema me fascina. Pero es que a mí también, pero es que aparte esto se estudia y se aprende. Es correcto. Porque también hay personas que te quieren hablar muy cerquita y dicen, espérame tantito, es que no te oigo tan de cerca. Sí, y te mandan un mensaje equivocado también, ¿no? Entonces, les digo, es parte de la energía que cuando tú entras a un lugar, hay veces que la gente no puede evitar voltear a verte, ¿no? Ya lo que venga después y cómo te expreses, la amplitud del léxico, que haya una congruencia entre tu imagen, lo que haces, lo que dices, ¿no? Y cómo te ves. Entonces, realmente sí es un tema que puede dar para muchísimo y sin embargo todo eso se resume en estos pocos segundos. Y por ahí también decía un orador estadounidense que, por ejemplo, hablaba de sus speech, ¿no? He preparado muy bien esta improvisación. Y dices, a ver, ¿es improvisación o cómo? Bueno, es que, ¿cómo lo preparas? Desde muy atrás, es lo mismo, es todo un acervo de experiencia, ¿no? Es lo mismo con la primera impresión. ¿Qué estás sumando en ti, en tu proyección, para que en ese momento hagas el impacto de tu primera impresión? Claro. Y eso de la energía que mencionabas hace rato, considero que también es muy importante porque necesitas tener una autogestión emocional brutal, porque si traes alguna situación personal, también lo vas a reflejar, aunque tú creas que no. Justo. Si vas a llegar a cierto lugar, pues también saber qué switch le vas a bajar, emocionalmente hablando, para llegar con otra actitud al espacio al que pues te interesa estar. Sí, es correcto, tienes toda la razón. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, en Artesa México, nos pueden buscar en nuestras redes como Artesa México, Artesa México Oficial, y bueno, me parece que por ahí tienen también los números telefónicos. Y que está apareciendo, de hecho, en pantalla también parte de este Art and Fashion Fest. Cuéntanos. Sí, justo en nuestra Academia de Imagen tenemos un grupo de modelos que van a ser parte de este evento hermoso, Mictlán Art and Fashion Fest, que tiene ha crecido muchísimo, chicas. Este evento creció de ser una pasarela con un show a ser todo un evento de arte. Ok, perfecto, pues ahí para poder estar atentos, 25 de octubre. Sí, ya es este sábado. ¿Ya? Las invito, ojalá puedan acompañarnos. Qué linda, muchísimas Buen gracias. día que haga, muchísimas gracias. Al contrario, ahí aparece gracias tu teléfono 291-9000 en la oficina. 442. Hacemos una pausa, no se vayan, estamos en confianza, regresamos. Jaime Zúñiga Burgos, qué gusto que estés aquí con nosotros nuevamente, cronista del Estado de Querétaro, para hablar de las tradiciones de muertos que ya están a la vuelta de la esquina, estas tradiciones que se han vivido desde hace muchísimos años aquí en Querétaro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, querida. Bienvenido. Oye,
desde que tienes memoria, que tienes maravillosa memoria, has vivido las tradiciones de Querétaro. ¿Son especiales, son diferentes? ¿De qué recuerdas cuando eras niño? Bueno, recordamos, de niños nos encantaba que llegara el Todos Santos, porque los Todos Santos, había una feria aquí en Plaza de Armas, llegaban y con mecheros en la noche, había puestos de alimentos, pero lo principal para nosotros eran las calaveras de barro, las calaveras de dulce, con tu nombre. De azúcar con tu nombre, sí. Con tu nombre. En papel como metálico, ¿no? Exacto, sí. Como Shakiras, una cosa así muy especial. Pues los juguetes, te compraban tu chaco, el chaco era un casco de cartón, un caballo también de cartón con crin de pelo de conejo, decían, incluso algunos decían que era de gato, y un carrizo, una espada de madera. A las niñas les compraban aquellas muñecas muy coloridas que tienen unas pestañotas, que no vienen vestidas, sino viene pintado el vestido, que son de cartón también. Era muy bonito porque la gente venía de todo Querétaro a la Plaza de Armas, al Todos Santos. De todas las comunidades. De todas las comunidades. ¿Tenía algún significado estos juguetes? Había un entierro, sí, el pequeño entierro con cabeza de garbanzo, que eran unos frailecitos, y un ataúd. Entonces movías tú el entierro y parecía que los frailecillos iban caminando. O los ataúdes blancos decorados a mano. Estos que les jalabas. Les jalabas y salía una calaverita. Y salía la Ay, eran buenísimos. Todavía lo siguen, todavía hay familias que siguen esta tradición. Era una cajita tapada, ¿no? Entonces a la hora de jalar se recorría la tapa del ataúd, de la cajita, y salía la calavera y el susto. Y los niños decían, me da mi calavera. Me da mi calavera. Me da mi calavera, o para mi calavera. Estas tradiciones en los pueblos, pues era parte de las creencias, porque en todo el mundo las creencias han ido marcando las costumbres, las tradiciones, desde los egipcios, pero aquí en México el Miltlán, que los antepasados eran más realistas porque decían está aquí abajo, era el inframundo donde se iban ellos al Miltlán, se iban los guerreros valientes, y empezaron una serie de costumbres. Por ejemplo, los purépechas en Janitzio, la velación que hacen, que es de fama mundial, porque pues, es un folclorismo ahí religioso. La cantidad de velas. La cantidad de velas. Pero allá en Michoacán había una tradición que es la llegada que coincide de la mariposa monarca. La mariposa monarca empieza ahí a finales de octubre y noviembre, entonces llegaba para el Día de los Fieles Difuntos, y los purépechas decían que eran los espíritus de sus antepasados que llegaban ahí. La respetaban y era un fenómeno que ellos aceptaban, incluso hay en algunas pinturas, en algunas vestimentas, a semejanza de la mariposa monarca. Y se ha visto también en la moda mundial que han copiado esos colores de la mariposa monarca. Y muchas de las calaveras, o de las catrinas más bien, vienen vestidas de mariposa. De mariposa, tienen eso, sí. Una mariposa. Sí, porque en componente de la tradición de la religión, las flores por los olores, las velas porque guían al difunto, los cohetes o cuetes, que son los que abren el cielo, el alimento que le gustaba al difunto. Todo esto después fue variando por los altares de difuntos que van cambiando en diferentes etapas según la zona. En algunos son las 4 etapas de la vida o 3 etapas de la vida, incluida ya la muerte. En otros son 7 niveles, los escalones, con la foto del difunto, con lo que no le dejaban en vida tomar, ahora sí ya de muerto, porque saben que no se lo va a tomar, su tequila, sus cigarros. En vida, ¿qué tal dieron lata? No, que te hace daño, que no sé qué. Entonces ahora se lo ponen en los tamales tradicionales. Claro, no pueden faltar. El tamal no falta porque es una costumbre desde el nixtamal, ya el nombre está sugiriendo algo. ¿Y la fruta de temporada? La fruta de temporada, los cigarros que le gustaban fumar, en el machete o instrumento de trabajo, algunos recuerdos de acuerdo a la interpretación familiar, a sus costumbres, a sus creencias. Los tamales pues tienen una tradición, aquí un origen muy arraigado en México porque somos producto del maíz. Entonces, por ejemplo, los huastecos tenían la tradición de que
hacían los tamales, pero lavándole los pies al difunto para que les enseñara el camino. Lógicamente, lavaban los pies, hacían el nixtamal, no había ningún riesgo de contaminación, pero era una tradición para que los liberara de enfermedades y les señalara el camino. Y es de las huastecas, de todas las Sí, los huastecos, el grupo de los huastecos hacía esta tradición. Y el famoso tamal de muerto que se le pone al difunto, al día siguiente tú ves el tamal igual, pero ya le absorbió la sustancia. Ya no es el mismo tamal. El difunto a los alimentos también. Sí, como no tienen dónde, nada más le absorben la sustancia. Las almas que vienen en pena, la cruz del difunto. Cuando fallece el difunto y lo están velando, además de los 4 cirios que ya fueron introducidos aquí, porque pues, la tradición la sabemos todos, cómo se sepultaba en diferentes partes del país. Aquí en Querétaro, en la cueva de San Nicolás, se encontró un entierro de 10,000 años. ¡Ay, qué barbaridad! Datado en 10,000 años de antigüedad, ya desde entonces se sepultaban. Con la llegada de la nueva fe fueron cambiando las costumbres, vinieron la velación, pero cuando están velando al difunto con las flores que tienen 2 propósitos, en primer lugar, evitar los malos olores que despide un cadáver, la jarrita con la cebolla y el vinagre para recoger el cáncer, dicen, costumbres, ¿sí? Pero ahí mismo le ponen con cal, le ponen una cruz. Una cruz con Esa cruz durante todo el novenario se conserva. Al 9º día, con los tamales, con el caldo de camarón que dan en algunas partes, etcétera, pozole, también muy, muy mexicano. Ese día hay una ceremonia donde en medio de rezos y el sincretismo que hay entre las dos costumbres, levantan con una pala o con un recogedor especial, levantan la cal de la cruz y la depositan en un nicho, una pequeña cajita que han hecho generalmente el carpintero del pueblo. Ahí se depositan, se termina el novenario y los familiares van a donde está la tumba del difunto y ahí sepultan a un lado, sepultan ese pequeño nicho con la cruz que estuvo guiándole el camino y acompañando a los dolientes. La cruz de cal que ya está la cruz del difunto. Hay otros estados, por lo menos que yo conozca, en Oaxaca, en Juchitán, Oaxaca, que la cruz es de flores. Sí. Y el día del levantamiento de la cruz es un día especial, que todo el pueblo llega y te lleva chocolates y pan de yema y en fin, pues como para un apapacho para los deudos y para todos los que están ahí en el velorio. En toda la República, sin excepción, hay el espíritu solidario. Sí. Ese espíritu solidario porque hay un difunto y acompañan al dolor. En algunas partes eran las famosas plañideras que les pagaban para que iban a llorar, según era el pago, pues lloraban con mayor... Más, se desgarraban. Sí, según Oye, era... pero a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que los deudos son los que cocinan el día del entierro para todos los amiguitos que van. Sí, es una costumbre. Esa no es nuestra, la de nosotros es todo el mundo te llevamos y te apapachamos para que tú te sientas un poco contenido y querido, ¿no? Hay un funeral y lo vivimos en carne propia, teniendo nuestras costumbres muy arraigadas de la velación en Saltillo, que ya tenía influencia americana. A las 10 de la noche te dicen, por favor desocupen, vengan, vamos a cerrar, mañana regresan. Que esto ya lo estamos viendo en muchas velaciones ya en el centro de la República. Sí, se han ido invadiendo estas tradiciones de Estados Unidos. Porque también antes era como una lloradera de 24 horas seguidas, no dormías. Y por otro lado está quien dice, es que es el tiempo que necesitas para que te caiga el 20 que ya murió tu ser querido. ¿Tú qué opinas? Es que fíjate que el luto que usaban las mujeres, que algunas toda la vida siguieron viudas y de negro, entonces el luto se usaba durante un año y ya después a los 6 meses era medio luto, blanco y negro, se quitaban el velo. Pues todo esto es parte de la naturaleza humana, porque el hecho de que parta un ser querido, pues hay un vacío, un descontrol en la familia, en los hermanos, los padres, etcétera. Y todo esto pues se tiene que significar de alguna manera, deja una huella de por vida. Más cuando muere un hijo, porque según el escalafón natural, tiene que ser primero los padres, luego los hijos. Todo esto, las costumbres, las tradiciones,
pues en ocasiones se matizan con el calor solidario de la gente que va a acompañar a los deudos. Hay otros que prefieren hacerlo en privado y no dejar entrar a nadie. Pero también a veces la misma sociedad te orilla que tienes que llorarle y vestirte de negro porque si no te critican y no te dolió la muerte de tu marido, entonces tienes que llorarle 3 años. Oye, tampoco, sí, ¿no? Son atavismos que hay. Sí. Los cohetes que se detonan, si es un angelito, si es un niño. Claro. Los cohetes se detonan de cierta manera. Cuando son muy frecuentes es el dolor de los padres hacia el niño que partió. Cuando son separados, digamos con 5 minutos, 7 minutos, que son 3 cada 7 minutos, están avisando al pueblo que hay un difunto. Okay. Entonces aquí la pólvora influye también desde el punto de vista religioso, que muchos clérigos ahora ya no quieren que se gasten los cohetes porque son muy onerosas, cuesta mucho, sino que pues quieren que se aproveche ese dinero en mejoras del templo. La tradición no se va a terminar. La tradición, por ejemplo, en pueblos como Carrillo, La Cañada, San Pablo, Santa María Magdalena, sigue siendo la misma. Y está muy arraigada y dicen los dolientes o los que van a festejar un santo, dice, así sé dónde está mi dinero porque lo veo desde aquí abajo tronar. Por lo menos. Por lo menos ya sé. La pólvora pues es, el cohete es para abrirle el cielo al difunto, para avisarle a Dios que va el difunto. Es una forma de decían abrir el cielo para los angelitos, para que los conozcan. ¿Qué haces cuando se levanta el altar? ¿Qué se hace con esa comida? ¿Se puede comer o no? Porque hay quien dice que generalmente la gente no la aprovecha. Dicen que no. No, ellos tienen para el difunto eso y tienen abajo en la ofrenda, la fruta, el tamales, el café, todo, el tequila, el ponche con piquete que decían con alcohol del 96. Para que duela menos para que duela la menos. pérdida. Y de esto es muy bonito las tradiciones que tenemos en México. Sí. Ya nos está invadiendo el Halloween, ya hay un equilibrio ahorita porque entre Halloween... Pero no hay que dejar que nos gane, ¿no? No tengo nada en contra del Halloween, pero lo nuestro es el Día de Muertos, lo nuestro es la calaverita. Entonces, sí, aquello ha pueden incluir lo demás sin olvidar esto. Y hay una industria para este festejo. Sí. Y en México pues es industria doméstica, improvisada y todo esto. Así es. Jaime Zúñiga Burgos, gracias, de verdad, nos haces viajar en el tiempo y además, bueno, pues mantener vivas estas tradiciones que son tan nuestras. Muchísimas gracias y que tengas un feliz Día de Muertos. Voy a pedir mi calaverita. Por favor, mándele usted. Gracias. Gracias. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias y también para todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron en radio, en televisión y también vía streaming ahí en www.rtq.mx y por supuesto también a nosotras nos encuentran en redes sociales. Ahí a mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y nuestros canales de YouTube. Mi querida Ame, disfruta de este arranque de semana. Por supuesto que sí, igualmente les deseamos a nuestros compañeros de trabajo que hacen posible este esfuerzo para que ustedes nos sigan en radio, televisión y redes. Gracias, de verdad, gracias a ustedes que pues por ustedes lo hacemos. Si no existieran, imagínate, si no nos vieran, como a quién le estamos hablando. De verdad les agradecemos mucho y les recordamos que la actitud de veras es muy importante. Si usted quiere tener una semana maravillosa, la puede hacer, aunque esté pasando por los problemas que cada uno de nosotros tenemos, que siempre existen piedritas o piedrotas en el camino. Si usted decide tener una buena actitud en la vida, seguramente la va a pasar muchísimo mejor. Les deseo una semana maravillosa y por lo pronto el día de hoy, que es lunes 20 de octubre, que la pasen muy pero muy bien, hacer todos los pendientes que no terminaron. Y nosotros los esperamos mañana en puntito de 8:30 de la mañana, aquí por supuesto, para seguir platicando muy en confianza. Que tengan lindo lunes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.